Gracias, director. Lo vemos a Héctor Paglia, obviamente hablando de economía y planteándonos todos estos temas a los que nosotros hacemos referencia en esta apreciación de este caracterizado economista. Hola Alfredo, buenas noches. Un gusto estar en contacto con usted y su audiencia para analizar cuál es la realidad económica de Argentina entrando en la semana previa a las elecciones de medio término que se celebrarán el domingo próximo. En ese sentido, podemos decir que una cuestión hace a la coyuntura hasta el día del comicio y otra es qué debemos esperar o a qué debemos aspirar luego de conocido el resultado electoral. Y allí es donde aparecen las principales incógnitas, las principales preguntas, los principales interrogantes que se irán develando seguramente luego de los primeros días posteriores a la elección. En lo coyuntural podemos decir que el gobierno llega a la elección con una serie de medidas económicas netamente coyunturales y que hacen a la necesidad, sobre todo muy marcada luego del resultado de las elecciones primarias PASO, de mantener un clima de cierta tranquilidad en lo que hace a materia económica. Para ello se recurrió a una mayor intervención del Estado, tanto en el mercado cambiario como en el mercado de bienes y servicios, congelamiento de precios, diferir aumentos de tarifas y tratar con ese esquema volcar mayor cantidad de recursos al mercado para producir una sensación de bienestar que permita desde lo político achicar la diferencia que se había producido en la elección de septiembre. El resultado de estas medidas lo vamos a conocer el 14 después que se cuenten los votos y veamos cuál ha sido la realidad, si el gobierno ha podido achicar esa diferencia, si se ha mantenido o se ha incrementado. Pero los mayores interrogantes, como decía recién, surgen a futuro. Y surgen a futuro en la necesidad que tiene Argentina de elaborar y poner en marcha un programa económico muy abarcativo que le permita superar la situación de crisis que heredó del gobierno anterior, que se agravó con la pandemia y que también tuvo elementos propios de la actual administración que pusieron un marco de cierta inestabilidad en materia económica. Entonces allí entra a jugar un rol muy importante de cuál va a ser la reacción interna. Por eso digo que lo político va a tener un peso importante en lo que haga al devenir económico luego de las elecciones. Decía cuál es la reacción que va a tener, de acuerdo al resultado obtenido, la coalición de gobierno. Es decir, si se va a abroquelar para dar un cambio significativo de expectativas, si va a profundizar las medidas que hagan a la intervención del Estado o si va a producir algún tipo de crisis interna que va a sumar mayor incertidumbre. Sobre todo en vísperas de empezar a tener señales más contundentes de la definición que tenga las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Dicho esto, como vemos, son más los interrogantes que las respuestas, pero podemos empezar a vislumbrar cuáles son las distintas líneas de acción que deberían encararse. Por un lado, tomar conciencia que el mecanismo de congelamiento de precios es útil en el cortísimo plazo, es útil en la medida que luego sea acompañado de un programa muy amplio en lo económico, en la definición de lo monetario, en la definición de lo fiscal y que precisamente siente las bases para un proceso de crecimiento de la oferta, para lo cual hace falta un crecimiento de la inversión.
No es bueno el congelamiento de precios, como tampoco es bueno permitir que los precios no sean los que realmente corresponden a cada uno de los productos y servicios que se ponen en el mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay sectores de la economía que indudablemente van a tener que ser sometidos a un escrutinio profundo en cuanto al proceso de formación de precios, porque abusos lo ha habido, y lo ha habido en forma marcada y en forma realmente profunda con respecto a algunos artículos. Entonces, para restablecer un sistema de precios relativos, el Estado va a tener que jugar lo suyo, pero también el sector privado va a tener que jugar lo suyo en búsqueda de precisamente el crecimiento sustentable de Argentina, la generación de empleo genuino y un proyecto de país productivo que solucione los grandes problemas estructurales que tiene. Por otro lado, en cuanto al mercado cambiario, que llega a la elección con una gran tensión, indudablemente que una economía no puede funcionar con una brecha cambiaria entre el dólar oficial y los dólares financieros que orille o supere el 100%, y aquí va a jugar un papel fundamental en qué condiciones se arriba a un acuerdo con el Fondo Monetario para achicar esta brecha, ya sea porque disipando la incertidumbre, los dólares financieros comiencen lentamente a bajar a la medida que el dólar oficial acelera su devaluación con respecto al peso, o si el gobierno opta por un salto discreto, digamos una devaluación de una sola vez importante, que tiene grandes riesgos en cuanto a los efectos que produce sobre el salario y sobre los precios de la economía. Como ustedes verán, yo no estoy considerando en absoluto, y le doy una muy baja probabilidad a una postura de Argentina de ruptura con el Fondo Monetario. Estoy analizando que dentro del rumbo que se va a buscar, un acuerdo con el Fondo, de la pesada deuda impagable que Argentina tomó en la administración Macri, va a tener algún tipo de arreglo que permita despejar ese gran escollo y sobre todo también poner algunos hitos importantes en cuanto al comportamiento esperado a futuro de la economía. Si estas cuestiones se logran, y si aquí existe un consenso no solo dentro del gobierno, sino del gobierno con respecto a la oposición y a los agentes económicos, es de esperar que para el año próximo comencemos a transitar un camino despejado de grandes incertidumbres que permitan cimentar un clima de inversión, un clima de producción y un clima de crecimiento. Caso contrario, nos vamos a encontrar con un panorama muy complejo, un panorama de mucha volatilidad y un panorama en el cual la población va a ver que sus ingresos se van a ver deteriorados significativamente por una mayor inflación, por una mayor devaluación del tipo de cambio y por un clima de incertidumbre en un marco social que puede llegar a tener características bastante complicadas desde el punto de vista de la paz social. Entonces, de esperar que el domingo, superado la elección de mediano término, los argentinos, como decía Ortega y Gasset, vayan a las cosas y realmente encuentren un camino que permita salir de largos años de dificultad económica, y en donde la pandemia vino a agravar y a adelantar y acelerar la necesidad de solucionar esta agenda pendiente. Bueno, Alfredo, estamos en contacto, siempre en permanente diálogo con usted y su audiencia, y lo saludo y le deseo lo mejor.